Hermanos, buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Les invito con sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo del 12 al versículo 16. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. La palabra del Señor dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y nuestra meditación para el día de hoy, día del Señor, domingo, es la ley natural, es la intersección con los incrédulos. La ley natural es la intersección con los incrédulos. Yo he leído la Escritura y a partir de lo que nosotros hemos leído en la Escritura vamos a tratar este tema. Hay hermanos que piensan que temas como el que vamos a tratar deben ser solamente atendidos o tomados en cuenta en los seminarios. Pero yo no creo de esa manera. Es la palabra de Dios. Aquí hay una doctrina, una enseñanza que se llama la ley natural. Es una enseñanza que nuevamente está siendo discutida, tristemente a veces de una manera errada. Pero nosotros tenemos que conocer qué enseña la Escritura acerca de la ley natural y por qué es la intersección que nosotros tenemos con los incrédulos, nosotros como cristianos. Vamos a revisar ya después de la predicación, después de nuestro almuerzo, vamos a ir profundizando un poco más en la pizarra. Pero es importante, hermanos, que nosotros conozcamos esta doctrina, sobre todo por las actividades que nosotros vamos a hacer fuera de nuestra iglesia. Hemos acordado y venimos orando también para hacer pues una campaña solitaria, posiblemente nuestra iglesia solitaria, en contra del aborto aquí en Perú. Y lo que a mí me interesa, hermanos, como pastor de la iglesia, es que todos y cada uno de los que estamos aquí sepamos por qué es que vamos a salir a hablar en contra del aborto. No es una cosa que nosotros se nos antoja o porque tenemos un carácter un poco explosivo, quizás queremos salir y hablar de este tema. No, porque vamos a ver a través de la exposición de esta palabra que el Señor nos demanda. El Señor dice que es nuestro deber salir y ser la sal de la tierra. El Señor lo ordena. Tristemente, la gran mayoría de iglesias solamente se ha limitado a predicar o a estudiar para predicar en contra de ciertas doctrinas o en contra de ciertas denominaciones. Y el mundo viene avanzando de una manera sin obstáculos. Nadie le pone obstáculo, o quizás 2 o 3 incrédulos por allí defienden lo que Dios manda en su palabra. Entonces, la ley natural es la intersección con los incrédulos. Y continuamos precisamente en nuestra serie de predicaciones sobre el cristiano y la cultura. Cómo es que
debemos nosotros, cómo es que nosotros debemos desarrollarnos como creyentes en la cultura. Y vamos viendo algunos pensamientos que no concuerdan con las Escrituras, especialmente ese pensamiento del cristianismo gnóstico. Hemos visto que las Escrituras no ordenan al creyente que se separe completamente del mundo. ¿Hay algún versículo, hermanos, que diga eso? Que el creyente debe separarse completamente del mundo y que viva una especie de exilio asceta. El ascetismo sí lo conocemos, ¿no? El ascetismo dice no toques, no agarres, ¿no? Como dice en el libro de Colosenses. Un exilio asceta donde el cristiano no quiere involucrarse en absolutamente nada de lo que el mundo está haciendo fuera de las paredes de la iglesia. El cristiano en muchas iglesias debe ser un ermitaño individualista. Esa es la palabra. Un ermitaño individualista, donde el cristiano pues desarrolle su vida en su hogar cristiano, en su iglesia cristiana y en su trabajo o actividad secular. ¿Ha notado lo que yo he dicho acerca de la vida del creyente? He dicho que el creyente desarrolla su vida en 3 espacios principales: en su hogar cristiano, en su iglesia cristiana y en su trabajo o actividad secular. Yo quisiera que meditemos en la siguiente pregunta: ¿existe en nuestras vidas algo que sea secular? ¿Existe algo que sea secular en nuestras vidas? Hermanos, yo no quiero ponerlos en aprietos, solamente hago la pregunta para que reflexionemos un poco sobre el tema que estoy exponiendo en esta oportunidad. Hermanos, no existe nada secular en la vida del creyente. No hay. Nosotros somos creyentes el 100% del tiempo. No tenemos vida secular. El diccionario de teología define el secularismo, y anótelo, hermano, para que usted también lo revise en su casa. El diccionario de teología define secularismo con las siguientes palabras. Diccionario de teología: de saeculum, en contraposición a religio, para indicar la diferencia entre el mundo de Dios y el mundo sin Dios, y una pérdida progresiva del papel político-cultural de la iglesia. Esto lo he sacado, hermanos, de un diccionario de teología que está en esa herramienta que se llama eSword. Ahí busqué el secularismo y me aparecieron algunas alternativas y preferí ver el diccionario de teología. El secularismo es una religión anticristiana, hermanos. Es una religión anticristiana que afirma lo siguiente: 1, no existe nada más allá de esta vida. 2, la iglesia no tiene voz ni autoridad en la sociedad. La iglesia no tiene voz ni autoridad en la sociedad. Y 3, la creencia religiosa es personal, además es opcional y debe ser privada. 4, no hay nada trascendente a lo que el secular deba rendir cuentas. No hay Dios. La cultura secularizada opera como si Dios no existiera. Hermanos, hay hermanos que se oponen a que el cristianismo se oponga a lo que nosotros vemos como esta corriente de inmoralidad en el mundo. Y evidentemente que el cristiano, cuando se opone a eso, cuando sale a abrir su boca y levantar su voz en contra de lo que nosotros estamos viendo en la sociedad, es para un cambio, para una transformación, para el bien de la comunidad. Y tristemente, hermanos, hay muchos evangélicos, muchos pastores que se oponen a esto. Y ellos dicen: no, el cristiano no está mandado a eso. Hermanos, yo tengo 2 respuestas. En primer lugar, Dios sí ordena. Cuando Él dice que seamos sal, Él está ordenando que nosotros, como voy a explicar más adelante, seamos la sal de la tierra. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es de que esos pastores ya viven bajo un sistema religioso. No es que nosotros queremos imponer nuestra religión,
Queremos salar la sociedad, pero actualmente, hoy hermanos, nosotros vivimos bajo un régimen religioso. ¿Y cómo se llama ese régimen religioso? El secularismo. Ese es el Dios hoy día. Es el Dios que dice, cristiano, cierra la boca y quédate en tu iglesia, tu religión es privada. No tienes nada que hacer aquí. Y eso no es algo que el cristiano debe aceptar. Porque si nosotros guardamos silencio, es que vamos a aceptar el secularismo como nuestro Dios. Usted debe recordar que siempre vivimos bajo un régimen teocrático. La pregunta es, ¿qué Dios es el que gobierna? ¿Qué Dios es el que influye en la sociedad? ¿El Dios de la filosofía atea? ¿El Dios del secularismo? ¿O creemos nosotros que el Dios de la Escritura, ese Dios justo, bueno, sea aquel que influya a la sociedad y la comunidad donde nosotros vivimos? Nosotros creemos que lo que se conoce como secular se encuentra bajo la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. No creemos lo que dice el secularismo, de que Jesucristo y su reino está solamente orientado a vivir en 4 paredes de las múltiples iglesias evangélicas que hay alrededor del mundo. Y cuando ellos salen de ahí, tienen que acostumbrarse a una vida secular. No, para el cristiano no existe nada que sea secular. Cristo es Dios y Señor del mundo que ellos llaman secular, así como Él es Dios de esta iglesia y también Señor. Creemos que las Escrituras enseñan que lo sagrado y lo secular son esferas diferentes, pero ambas están bajo la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. Eso es algo que tenemos que considerar muy bien, hermanos. Y para responder a nuestra pregunta, ¿existe en nuestras vidas algo que sea secular? Respondemos que los cristianos no tenemos una vida secular. No tenemos. Todo el tiempo somos cristianos y todo lo que hacemos, donde sea que lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es algo que la Escritura dice que nosotros somos. Entonces, hermanos, hay 2 esferas, como vemos. Y Cristo es el Señor de las 2 esferas. Una esfera es cuando estamos adorando al Señor en la iglesia reunida o con nuestras familias, en nuestras casas. Y la otra esfera tiene que ver con nuestras vidas cuando estamos con personas que no son creyentes, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la universidad o cuando estamos en el trabajo. Nosotros no tenemos vida secular, somos cristianos y estamos mandados a salar la sociedad. Yo no creo que tengamos ninguno de nosotros alguna duda de lo que yo estoy diciendo. Porque entonces, ¿por qué el Señor nos dice que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Por qué lo dice? Porque somos la sal. Y esta división de estas 2 esferas ha sido reconocida por los maestros reformados del pasado. O sea, lo que les estoy predicando en esta mañana no es nuevo. Es algo que se ha enseñado, hermanos, durante mucho tiempo, pero tristemente la iglesia evangélica se ha olvidado, sea de la denominación que sea, se ha olvidado de su historia, de su raíz y de sus principios. Yo les compartí en el grupo de la iglesia ese video que hablaba acerca de la revuelta presbiteriana. Eso es parte de la historia, eso es algo que no podemos cambiar. Los presbiterianos, en su mayoría, se dice que 3/4 partes o 2/3 de ese ejército que luchó para la independencia de los Estados Unidos fueron presbiterianos. ¿Y por qué hicieron eso? Porque la libertad es un derecho inherente que Dios ha dado. Nosotros debemos luchar también por esa libertad que el Señor nos ha dado frente a otro tipo de opresión que quieren imponernos los gobiernos y la cultura. Esta división, por ejemplo, la vemos en Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, donde él nos habla de otra ciudad, a la que llama la ciudad del hombre, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y también lo vemos en el reformador Juan Calvino, quien llamó a esta distinción los 2 reinos. Le llamó los 2 reinos.
el espiritual y el temporal en su institución en el libro 3, capítulo 19. Él ahí lo habla con toda claridad en esta distinción, hermanos. Entonces, no es nuevo. Puede parecer nuevo porque nunca lo hemos escuchado, pero no es nuevo y sobre todo es bíblico. Es bíblico. Nuestro tema de hoy lo hemos llamado: la ley natural es la intersección con los incrédulos. Y yo quiero decirle, hermanos, que la tradición reformada siempre ha afirmado la ley natural, pero nunca ha excluido la necesidad de la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Esta, la Biblia. Dios se ha revelado de una manera especial por medio de su palabra escrita. Nunca los reformadores han negado la necesidad de esta revelación especial, pero siempre han afirmado que existe la ley natural. Siempre. Pero quisiera que en esta oportunidad meditemos en la ley natural como una especie, hermanos, de terreno común. Cuando nosotros salimos a las calles, hay un terreno común que tenemos con los incrédulos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. O la intersección que tenemos con personas que no son creyentes. Entonces, el concepto de la ley natural no es nuevo. Hay muchos escritos sobre el tema y la ley natural se enseña claramente en las Escrituras y debemos buscar conocerla sin prejuicios en nuestros corazones. Hermanos, nosotros vivimos actualmente en días donde las personas critican un libro sin haberlo leído. Critican a un autor sin haberlo escuchado. Y eso realmente para mí es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza. Si nosotros vamos a criticar una posición, tenemos que conocer la posición. Entonces, no debemos tener prejuicios en nuestros corazones. Y es más, he podido ver, hermanos, que hay hasta programas, unos podcasts, donde critican un libro sin haberlo leído. Hay libros, hermanos, que tienen cerca de 500 páginas que hablan acerca de temas que nos importan ahora. Y nosotros, si queremos conocer lo que enseña esa persona, debemos leer el libro. Debemos leer el libro. O, en todo caso, que podamos nosotros contar con una revisión del libro, pero una revisión en el Señor, en la equidad, en la justicia. Por eso le digo, tenemos que ver esto sin ningún prejuicio en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que esta doctrina de la ley natural encaje perfectamente en todo el sistema de doctrina o la teología que nosotros vamos construyendo. En la carta a los Romanos, capítulo 1, se nos dice reiteradamente que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, a sus concupiscencias, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Eso dice Romanos capítulo 1. Pero eso no significa que aquellos hombres rebeldes han escapado de la autoridad, la soberanía y el dominio de Dios. Dios los entrega a todas esas pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, pero aún esas personas están bajo el dominio, bajo el señorío de Cristo. No existe tal cosa como libre albedrío. Esas personas continúan siendo esclavas del pecado. Pero aún y todo, Jesucristo es Señor sobre ellas. Los 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos nos muestran que, fíjense cómo lo voy a decir, tanto judíos como gentiles son pecadores y merecen la condenación eterna del juez de toda la tierra. Yo hermanos, yo quisiera que vayan siguiendo esta sucesión de ideas que les voy a ir compartiendo en este sermón, porque cada una de las cosas que yo les voy a ir hablando tiene que ir encajando para poder construir el pensamiento correcto acerca de la ley natural. Y yo estoy comenzando diciéndoles de que en los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo dice que judíos y gentiles están bajo la condenación de Dios. Eso tenemos que ir guardándolo en nuestras mentes. Y lo que quiero resaltar para nuestro tema es que en el capítulo 1, otra vez, Dios nos revela que aunque los gentiles no tienen la revelación especial
de Moisés, aunque los gentiles no tienen el Antiguo Testamento, no tienen el Pentateuco en sus manos, ellos también son culpables. Y son culpables porque tienen conocimiento de Dios. Más precisamente la Biblia dice que ellos son sin excusa, en Romanos 1:20. Y estas palabras revelan la existencia de una clarísima revelación natural. Porque acuérdese, el judío, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice Pablo. Mucha, dice. Primeramente, a ellos se les ha concedido la revelación escrita. El judío tenía una Biblia, tenía la voluntad de Dios en su mano. El gentil no lo tenía. Pero aunque el gentil no tiene la revelación de Dios en su mano, es sin excusa. Porque él sabe, sin tener la revelación de Dios en su mano, sabe de Dios, conoce lo que Dios demanda de cada hombre. Por eso es sin excusa. Tanto los que tienen en su mano la Biblia como los que no tienen en sus manos la Biblia, ellos son culpables. Son culpables. Y aquí, hermanos, cuando dice sin excusa, estas palabras revelan la existencia de una clarísima revelación natural. Revelación natural de la persona de Dios al hombre. Y específicamente, como dice ese versículo 20 del capítulo 1, los atributos de su poder eterno, de su deidad, lo cual incluye también otros atributos invisibles. Ningún cristiano que lea honestamente la Escritura podría negar que este conocimiento a través de la creación no sea genuino. Hermanos, es un conocimiento genuino. Porque sobre la base de ese conocimiento, Dios dice, ustedes son sin excusa, son culpables. De tal manera, hermanos, de que Dios se ha asegurado, sea por la ley natural o por la ley escrita, de que no exista ninguna persona que tenga excusa. Nadie puede decirle a Dios en ese día, Señor, yo no sabía que tú existías. Mentira, sí sabías, por eso te declaro culpable. Señor, yo nunca leí los 10 mandamientos, por eso es que yo robaba. Mentira, sí sabías que yo he dicho, no robarás. Por eso eres culpable. Eso es la ley natural, hermano. Por eso yo digo que ningún cristiano podría decir, no, eso, la ley natural no existe. Porque si no existe, entonces estos versículos de la Escritura clarísimos son mentira. Igualmente la Escritura nos afirma que los hombres suprimen la verdad, es cierto, suprimen la verdad de una manera voluntaria, pero eso no significa que la verdad no esté allí. Ellos la suprimen, pero eso no significa que la verdad no está allí. Pero el punto principal es el siguiente. Pablo establece la verdad, él establece la verdad de que todas las personas, las que tengan una Biblia en sus manos, como las que no la tienen, ni la han leído nunca, todas las personas saben la existencia de Dios y de su justo juicio. Todas saben. Los incrédulos que están afuera saben. Nunca han leído la Biblia, pero saben. Saben, conocen. Nuestra pregunta debería ser la siguiente. ¿Puede una persona sin Cristo conocer y hacer lo bueno delante de Dios? ¿Podría o no podría hacerlo? En los hechos, vayamos a los hechos. Porque a veces nosotros pensamos todo de una manera teológica, pero la teología no se desliga de la verdad. Lo que nosotros aprendemos teológicamente lo vemos también en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿puede una persona sin Cristo conocer y hacer lo que es bueno delante de Dios? Hermanos, en los hechos hay personas incrédulas que brindan ayuda a los pobres. Hay personas incrédulas que se oponen al aborto. Hay personas incrédulas que denuncian la tiranía de la agenda LGBT. Hay personas incrédulas que asisten a los enfermos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacen ese bien? ¿Por qué existen mujeres como
la Madre Teresa de Calcuta, que se desprende de toda comodidad y va a asistir a hombres que están enfermos, a darles comida. ¿Por qué existe esa clase de personas? O en palabras de la ley, ¿por qué hacen lo que por naturaleza es de la ley? Como dice Pablo. ¿Por qué lo hacen? Hermanos, las personas caídas hacen por naturaleza lo que es de la ley, sin tener la revelación especial en sus manos, porque ciertamente tienen un conocimiento del bien y del mal. Conocen lo bueno y lo malo a través de la gracia común en sus conciencias. Eso es la ley natural. Y eso es el terreno en común que tenemos nosotros con ellos para acercarnos y hablar de una cosmovisión bíblica o de la cosmovisión que ellos tengan. Si no, el Señor no nos enviaría a predicar el Evangelio. Si todas las personas son tan malas, pues no nos enviaría. Pero hay un terreno medio, hermanos, para la evangelización y también para protestar acerca del aborto, protestar acerca del LGBT, ser la sal de la tierra. Ellos nos van a escuchar. ¿Y saben por qué nos van a escuchar? Porque ellos conocen lo que es bueno y lo que es malo, porque son imagen y semejanza de Dios. Y porque Dios ha escrito en ellos su ley, así como en nosotros. ¿O no nos acordamos cuando estábamos sin Cristo? ¿No sabíamos lo que era bueno y lo que era malo? ¿Alguna vez falsificamos la firma en la boleta de nota delante de todos, en la reunión familiar? ¿O nos íbamos escondiditos donde nadie nos encuentre a falsificar la firma del papá? Sabíamos lo que era bueno y lo que era malo aún desde nuestra niñez. Pero llegamos, hermanos, al capítulo 2 de la carta a los Romanos, que es donde hemos leído el texto esta mañana. Y allí leemos, miren, el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, notemos que aquí el texto dice por naturaleza. Subrayen. Y cuando dice por naturaleza, está en oposición a la ley escrita o revelación escrita en la cual fueron instruidos los judíos. Está en oposición lo natural con la ley escrita, la ley natural. Sin embargo, vemos que Pablo de alguna manera nos dice que la ley natural que siguen los gentiles no se opone. Miren, hermanos, la ley natural que siguen los gentiles no se opone, o más bien está relacionada con la ley escrita que tenían los judíos en su mano. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, los judíos, por eso yo les digo, vayan guardando en su mente, los judíos tenían la ley de Dios escrita en pergaminos, mientras que los gentiles tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Esto es fácil de corroborar. Basta, hermanos, con preguntar a un no creyente, a una persona incrédula, a alguien que está fuera de la iglesia, alguien que está sin Dios por el mundo, ajeno a los pactos, ajeno a la gracia. Pregúntele, ¿usted cree que está bien faltar el respeto a los padres? El quinto mandamiento. ¿Qué le va a responder? ¿Usted cree que está bien asesinar a los seres humanos? Sexto mandamiento. ¿Qué le van a responder? ¿Usted cree que es correcto cometer adulterio? Séptimo mandamiento. ¿Usted cree que es bueno robar? Octavo mandamiento, y así con los dos últimos. ¿Qué cree que responderán esas personas que nunca han leído la Biblia? Yo recuerdo, hermanos, cuando era un ateo. Cuando yo era un ateo. Y si alguien me hubiese preguntado a mí estas preguntas, yo hubiese dicho como respuesta no a todas y cada una de ellas. Pero yo nunca había leído la Biblia. Y entonces para mí, siendo un ateo académico y práctico, ¿por qué yo puedo responder no a todas esas preguntas?
Yo no lo sabía en ese tiempo, pero ahora leo la Biblia y digo, el Señor había escrito su ley en mi corazón. Yo negaba su existencia, pero yo sabía que Él existía y Él se había asegurado de que yo pudiese tener una conciencia, algo que no tienen los animales, para poder conducirme bien en la sociedad. La respuesta de ellos es que Dios ha escrito su ley en los corazones de todos los seres humanos. Y esto, hermano, usted lo ve a veces en algunos programas como Living Waters, ¿no? Que ellos salen a evangelizar y comienzan a hacer preguntas, ¿no? Y tú alguna vez has robado, tú alguna vez has hecho esto. Si usted se da cuenta, ellos están utilizando la ley natural, ellos están yendo a ese terreno neutral. No es un terreno neutral, es un terreno que compartimos con ellos. ¿Alguna vez has robado? ¿Qué te convierte en eso? ¿En un ladrón? ¿Alguna vez has visto a una mujer y la has deseado? ¿Qué te convierte en eso? En un adúltero. Y le están hablando de la ley de Dios, y ellos se dan dando cuenta de que todo lo que están haciendo es malo y es malo. Y de ahí le presentan a Cristo. Eso, hermanos, es utilizar la ley natural escrita en los corazones de las personas sin Cristo con el propósito de predicarles el Evangelio o hacerles entrar en razón de la agenda LGBT, por ejemplo. O en razón de que el aborto es un asesinato. Por eso es que la ley natural sirve como una intersección entre los creyentes y los incrédulos, entre quienes tenemos la revelación especial con los que tienen la revelación natural, entre los que tenemos la ley escrita en la Biblia con los que tienen la ley escrita en sus corazones. Yo quisiera ir, hermanos, también a las Escrituras del Antiguo Testamento para que el Señor nos enseñe acerca de la ley natural antes de que fuese escrita la ley especial. En Génesis capítulo 42, y vamos para allá, en el versículo, 2 versículos, 21 y 22, voy a leer de la Biblia de las Américas. El contexto es José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Génesis 42, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios. Entonces se dijeron el uno al otro, mire, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. ¿Cómo dice la Biblia? Verdaderamente somos culpables. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho. Y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Aquí hay 3 cosas que vemos, hermano, muy interesantes acerca de la ley natural, porque recuerde, la ley de Moisés aparece después. Acá no había la ley escrita en piedras ni en pergaminos. Acá vemos, hermano, primeramente vemos que dice, verdaderamente somos culpables. ¿Y qué cosa es lo que los movía a ellos, a ese sentimiento de culpabilidad? ¿Por qué se sentían mal? ¿Por qué se sentían angustiados? Claro, cuando un mono mata a otro, un gorila mata a otro gorila, el gorila está normal. No tiene conciencia un gorila. No tiene ninguna ley, no responde a nada. Pero después vemos que dice, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho. Pero ¿y de dónde tienen esa idea de pecado ellos cuando no había nada escrito? ¿Por qué dice así Rubén? Y todavía dice, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. ¿Quién les dijo que ellos tenían que rendir cuentas? Es un proceso, hermanos, que nosotros vemos cómo es que la conciencia del ser humano, aun cuando no hay ley, trabaja como Dios quiere que trabaje. Primeramente, la culpabilidad. Eso es un trabajo de la conciencia. Nos hace sentir culpables cuando hacemos algo que es contrario a la ley natural.
que es la ley de Dios también. Luego sale la palabra, no pequéis, pero pequéis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Este relato nos enseña la manera en que la ley natural actúa cuando todavía no había una ley escrita. Los hermanos de José reconocen que son culpables por lo que hicieron a su hermano, pero todavía más, Rubén les habla de haber pecado contra el muchacho. Siguiendo el relato debemos preguntar, ¿qué es el pecado? Porque aquí encontramos a Rubén diciendo, no pequéis, pero ¿qué es el pecado? Necesitamos una definición de pecado y la Biblia nos provee esa definición. En 1 de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Pero ¿qué ley fueron la que ellos quebrantaron? Si no existía, no estaba escrita. El pecado es infracción de la ley. Ellos transgredieron la ley natural, la que estaba escrita en sus corazones. Por eso es que nosotros sentíamos remordimiento cuando estábamos sin Cristo y hacíamos algo malo. Sabíamos que habíamos pecado, no lo llamábamos de esa manera, pero sabíamos que eso que habíamos hecho iba a tener consecuencias para nosotros en un futuro. El hombre fue creado, como yo les he dicho, distinto a los animales. Lleva la imagen de Dios y tiene un conocimiento moral común que está disponible para toda la humanidad. Entonces, ¿qué hay de la doctrina de la depravación total del hombre? Porque eso es lo que yo pensé que íbamos a llegar a hacernos esta pregunta cuando yo les hablaba si había la posibilidad de que hayan personas que hagan lo bueno. Entonces, sí hay personas que hacen lo bueno. Entonces, ¿qué pasa con la doctrina de la depravación total? Hermanos, ¿qué hay de los pasajes que enseñan claramente que no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. Así dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero vemos que sí hay personas que hacen lo bueno. Y hay muchos, o pocos, pero los hay. Hace unos minutos hablé de personas pues sin Cristo que brindan ayuda a los pobres, que se oponen al aborto, que denuncian la tiranía de la agenda LGBT, que asisten a los enfermos, etc. ¿Cómo se relacionan estas acciones verdaderas con la doctrina de la depravación total? ¿Implica la doctrina de la depravación total que la ley natural no tiene ninguna utilidad en el mundo caído? Bien, hermanos, la depravación total del hombre significa que la corrupción del pecado de Adán en la caída ha alcanzado a todo el ser del hombre y que no puede hacer un bien en un sentido salvífico de su alma. No puede buscar a Dios para salvar su alma. No puede, está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, necesita la gracia salvadora, la gracia salvífica. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El hombre no puede dar nunca un primer paso para su salvación porque no quiere, no busca a Dios, no entiende el Evangelio. Pero la depravación total del hombre nunca ha significado que el ser humano es lo más malo que puede ser. Nunca. Sino que el hombre sin Cristo todavía posee conocimiento moral y puede, por la gracia común de Dios, hacer obras que tienen apariencia de bien. Hermanos, las personas que ayudan a los pobres no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para la gloria de ellos. Cuando hay personas que ayudan a la Teletón, a los niños minusválidos, a esos niños que necesitan dinero para sus terapias físicas, esas personas aparecen con un cheque grandote para que la cámara lo filme, para que le tomen foto, para que aparezca en el periódico. No lo hacen para la gloria del Señor, lo hacen de una manera egoísta para su propia gloria, pero están haciendo bien. Están haciendo bien. La depravación total del hombre no significa de que el hombre mismo carezca de bondad. Eso no significa.
Hermanos, la ley natural es la intersección con los incrédulos. El hombre sin Cristo también es capaz de hacer algo que tenga apariencia de bondad. Por eso es que vemos, hermanos, ateos que están luchando en contra del aborto. Afuera hay varios conocidos, son cristianos, no son. Entonces, ¿por qué están haciendo ese bien? Hay personas ateas que buscan el florecimiento de la sociedad, vivir en paz de una manera conservadora, de una manera, podemos llamar, pudorosa. ¿Y qué hay con ellos? Son ateos o son de otras religiones. ¿Cómo es posible eso? Bien, hermanos, sí pueden hacer bondad, porque la depravación total no significa eso. El Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Está en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Walter Frederick Adeny fue un ministro, un teólogo y un erudito bíblico. No es conocido, pero yo les voy a pasar mi nota para que lo busquen si quieren. Fue un congregacionalista del siglo XIX y él hizo este comentario también como muchos. Seguramente que usted ha leído, por ejemplo, el Sermón del Monte del doctor Martin Lloyd-Jones o de A.W. Pink, ¿no? Pero acá hay otro más que nos comenta acerca de ser la sal de la tierra y hay dos puntos. Yo comienzo la cita. La sal es para preservar aquello sobre lo que se rocía para que no se corrompa. 1. El mundo. Miren cómo lleva él la aplicación de ser sal. Ningún comentarista dice que yo voy a salar al hermano, la hermana me va a echar sal a mí y nos echamos sal toditos. No. La sal es para el mundo, no es para los cristianos. La luz del Evangelio es para el mundo. Aunque muchas veces necesitamos predicar el Evangelio dentro de la iglesia. Y deberíamos hacerlo. Pero voy a continuar leyendo, hermanos. 1. El mundo corre peligro de hundirse en la corrupción. La sociedad está amenazada de desintegración por la oposición mutua de clases de conflicto. La vida doméstica está corroída por la inmoralidad y la intemperancia. El naturalismo contamina el arte. Las diversiones frívolas tienden a volverse insanas. Por tanto, se necesita un agente conservante y purificador. Primera aplicación. Segundo, continúa diciendo, vale la pena preservar el mundo. De lo contrario, ¿por qué salarlo? ¿Por qué salarlo? Continúo. Cristo no desea la destrucción de la civilización, sino su preservación. El cristianismo no es nihilismo. Vale la pena proteger de la corrupción, la política, el comercio, el arte y la literatura. Esto lo dice, como le digo, Walter Frederick Adeny. ¿Cuándo? En el siglo XIX, allá en los 1800. Ser la sal del mundo implica hacer frente a la podredumbre del mundo, porque los creyentes vivimos en un mundo que se hunde en la corrupción moral. Se hunde en la corrupción moral. ¿Por qué es que ha avanzado tanta la corrupción moral hasta el punto que nosotros estamos viendo, pues, lo que vemos? Porque la iglesia ha dejado de ser sal. Porque la iglesia ha desobedecido su deber. Pero las palabras del Señor nos enseñan que hemos sido puestos para preservar el mundo. Si al Señor Jesucristo no le importa el mundo, si a Él no le interesa la corrupción que avanza en el mundo, entonces, ¿por qué dice la Biblia que debemos ser la sal del mundo? ¿Por qué el Señor nos dice que nosotros deberíamos actuar para evitar la contaminación del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Nosotros sabemos por qué el Señor lo dice. Él es sabio. Pero eso es a lo que el Señor nos ha llamado con sus propias palabras en su sermón del monte.
El sistema malvado actual tiene como objetivo destruir el instinto moral que Dios ha puesto en ellos por su gracia común, haciéndole que se acostumbre a aquello que su conciencia le dice que está mal. Hermanos, nosotros somos bombardeados con inmoralidad por todos los medios. La televisión, Hollywood, la radio, el internet. Todos esos mensajes, ¿saben qué es lo que buscan? Destruir la conciencia del hombre. Que el hombre se adapte a la corrupción, se adapte a la maldad, se adapte a la pecaminosidad individual. Si usted se da cuenta, hermano, son pocos los que están a favor del LGBT. Son pocos, pero tienen dinero. Como iglesia evangélica nosotros somos más que ellos. No tenemos esos mismos fondos, no tenemos esa capacidad de hacer llegar el mensaje utilizando los medios sociales, porque evidentemente nos van a bajar los videos, nos van a cerrar las cuentas. Pero ¿saben qué cosa es lo que sí tenemos nosotros? Al Señor Jesucristo, al Cristo de la gloria. Él es el que nos va a ayudar en estas batallas, en estas batallas. Ser sal del mundo significa salir al mundo. ¿Cómo podemos ser la sal del mundo si no salimos al mundo? ¿Cómo podemos jugar un partido de fútbol si nos quedamos en un camerino? ¿Qué esperamos? ¿Cómo podemos ganar si estamos en los camerinos? Necesitamos ir a la cancha. Entonces, cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal del mundo, nos está diciendo, vayan al mundo a purificar, a detener esa corrupción que hay ahí. Y ahí tenemos nosotros un terreno en común con ellos, que es la ley natural. Ser la sal del mundo significa salir al mundo y poner en la práctica el mandato del Señor por el cual debemos, y que está en 2 Corintios 10, destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso desde la iglesia? Claro, algunos hacen sus videos, ¿no? Ahí. No, esa no es la manera más efectiva de hacerlo. Es ir al mundo, persona a persona. Hay muchas personas que nunca van a visualizar un canal cristiano en YouTube. ¿Quién visualiza? ¿Qué incrédulo va a visualizar? Oh, quiero mirar un canal cristiano, a ver, quiero escucharme un sermón. Eso es mentira, hermanos. ¿Qué persona del mundo va a decir, hoy quiero escuchar a ver el pastor ha hablado un mensajito de 7 minutos, a ver qué es lo que dice de ser la sal de la tierra? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es ir al mundo y persona a persona conversar, hablar, dialogar acerca de la ley moral de Dios. Nuestro propósito como cristianos es afirmar los principios morales que Dios ya les ha escrito a ellos en sus corazones y en sus conciencias para que desechen las ideologías actuales que persiguen la muerte y la destrucción del hombre como ser humano. Ese es nuestro. Por eso es que ese terreno medio nos va a servir, como yo les digo, ¿a qué? A afirmar los principios morales que ellos ya tienen en su cabeza. Entonces, cuando usted sale al mundo y se encuentra con alguien que le dice el aborto es salud para la mujer, sabe que el aborto es malo, pero por otro lado le han repetido tantas veces que es salud de la mujer, es el derecho de la mujer, que es necesario que nosotros entremos en una conversación con esas personas y les hablemos desde una perspectiva bíblica, científica y verdadera, que el aborto es asesinato, y de tal manera que ellos puedan comprender. Hermanos, es posible que ellos no sean salvados. Cuando nosotros actuamos como sal, es para qué? Para detener la corrupción, utilizando la ley natural que ellos tienen y nosotros también tenemos, ahora la tenemos escrita. Es posible que esa persona no sea salvada porque le vamos a predicar el evangelio, pero ¿saben qué cosa es lo que estamos ganando nosotros? Una persona que va a estar en contra del aborto. Quizás el Señor no lo salve, o quizás sí lo salve. O quizás esa persona detenga el aborto de esa misma, si es una mujer.
o de su hija. También debemos llevarle la luz del Evangelio de Jesucristo, convenciéndolos de la necesidad del arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, yo les digo, no todos se van a arrepentir de sus pecados. ¿Quién se va a arrepentir? El escogido por Dios, y si es que ese es su día de salvación. Si es que ese es. Pero dejaremos en ellos pues la necesidad de seguir lo que Dios ha escrito en sus corazones. Ese es el propósito, hermanos. Reafirmar esa ley natural. Y de esa manera aquellos que han quedado con sus mentes saladas se opondrán a la inmoralidad que avanza en nuestras sociedades hoy día, y podremos vivir, como dice la Escritura en 1 de Timoteo 2:2, vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es algo que no podemos hacer ahora en las calles. Solamente, hermanos, recordar las palabras del Señor que dicen en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la sal no funciona, ya no sala, que dice el Señor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. ¿Nosotros nos vamos a volver así? No, hermanos. Es posible que hayamos estado en un tiempo de letargo, no conocíamos qué cosa es la ley natural, pero hoy día estamos entendiendo y vamos a comprender un poco más por qué es que nosotros tenemos que hacer lo que planeamos hacer, para la gloria del Señor y para, como dice la Escritura, vivir en esta sociedad, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Vamos a orar.